Hola chicos, esta semana nos toca ver el tema de la finalidad de la historia. Desafortunadamente, este jueves no vamos a poder tener una clase en línea, ya que por diversos motivos no puedo atenderlo como tendría que ser. Así que les dejo este video explicativo en donde veremos y trataré de explicar en profundidad la finalidad de la historia, así como la actividad que tendrán que hacer. Ok, comencemos. El tema, recapitulando, es la finalidad de la historia, es decir, qué interés tiene la historia en realizar el estudio del pasado, y una de las más importantes, jóvenes, es la explicación del pasado. Eso es el fondo o el asunto más serio de la historia, tratar de explicar por qué pasaron las cosas, qué consecuencias tuvieron, en dónde pasaron, en qué lugar, cuánto duró, quiénes fueron los protagonistas, y esto solamente se puede hacer por medio de interpretaciones de las fuentes históricas. Aquí hay un gran dilema. Cuando uno interpreta las cosas, no es lo mismo para una persona o para otro. Por eso, algunos historiadores dicen algo del pasado, mientras que otros mencionan lo contrario. Así a grandes rasgos les puedo poner el ejemplo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó, se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez, incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo fraudes. Ese es el problema cuando se interpretan las fuentes. Pero esta es la finalidad realmente del pasado. Si no, ¿para qué pensamos, para qué recordamos? Si no es para explicar el presente que vivimos por medio de las cosas que ya vimos en el pasado. Esa es la finalidad de la historia, es decir, explicar el pasado, entenderlo, comprenderlo, ¿vale? Y aunado a ello, hay algo muy interesante que tenemos que checar. Cuando alguien explica, tiende a juzgar o a criticar, y eso es algo que el historiador no se puede permitir, ya que como él está interpretando y tiene sus propios principios morales, filosóficos, entre otras cosas, hace que el historiador vea algunas cosas del pasado como si fueran malas o fueran buenas, y esto no existe en la historia, solamente son actos del pasado. Como ejemplo tenemos aquí, en el presente, mucha gente está en contra de la pena de muerte,
es decir, que los ladrones u otras personas no tengan que morir para cumplir su condena, por así decirlo. Hay algunos casos en que otras personas que están en contra, pero cuando hay personas muy malas, pues sí están a favor de ella. Pero normalmente hay alguna página que se llama Amnistía Internacional que trata de eliminar la pena de muerte en todos los países del mundo porque consideran que pues es un método muy cruel. Pero anteriormente, en Mesoamérica, la pena de muerte era algo común. Aquí tenemos una figura 3, que es la ejecución por apaleamiento. Literalmente, de acuerdo a la falta que cometían los indígenas del pasado, podrían recibir este tipo de castigos hasta la muerte. Y pues la imagen es muy gráfica. Recibir garrotazos en la cabeza, pues hasta morir por haber cometido un crimen. Entonces, cuando una persona ve hacia el pasado con este tipo de características, va a juzgar lo que pasaba en Mesoamérica. Va a decir, son unos bárbaros, no tienen civilización, no tienen educación, son unos salvajes. Y eso hace que empecemos a juzgar el pasado, tengamos una visión muy diferente de lo que realmente fue. Por ejemplo, la pena de muerte en Mesoamérica en algunos casos era para salvar el honor de la persona. Sí, eras un ladrón, pero ese ladrón quería redimirse y pues aceptaba la pena de muerte como una forma en que podría llegar, digamos, afrontar las pruebas del inframundo y alcanzar la vida eterna, por así decirlo. Pero hay un trasfondo en las cosas que hacían en el pasado. Pero si nosotros seguimos viendo el pasado con nuestros ojos del presente, pues vamos a considerar que todo lo que hay en el pasado está mal y pues eso no tiene cabida en la materia de historia. Por eso, jóvenes, es necesario que se desarrolle algo denominado empatía histórica. Esto, más que nada, nos hace comprender que las cosas del pasado, esas personas que hicieron ciertos actos, responden a ciertas condiciones específicas y que no pueden ser buenas o malas, no puede haber héroes, no puede haber villanos, sino solamente son protagonistas del pasado y acontecimientos que ocurrieron bajo ciertas causas. Como ejemplo para entender esto, en el año de 1933, cuando el partido nazi, el Partido Nacional Socialista Alemán, donde estaba Adolfo Hitler, ganó las elecciones permitiendo que Hitler tomara el poder de Alemania. Es decir, la gente votó por este candidato, por así decirlo, y ellos tendrán la culpa de que Hitler haya declarado la Segunda Guerra Mundial, de que por sus actos murieron alrededor de 60 millones de personas. Claro, sí. La historia se repite. Busca seguir seduciendo a la gente con su propaganda. Sabatsky. No lo entiende. En 1933 no se engañó a nadie con propaganda. Se eligió un Führer que había sido totalmente claro con sus planes. Los alemanes me eligieron. Súbase. Es un monstruo. Eso soy. Entonces debería condenar a todos los que eligieron a este monstruo, ¿verdad? ¿Todos ellos eran monstruos? No, eran personas amables que decidieron elegir a gente fuera de lo común y poner el destino de su país en sus manos. ¿Qué es lo que quiere, Sabatsky?
prohibir las elecciones. No podemos decir que los alemanes eran malos o que eran unos tontos por haber creído en Hitler. Hoy en día tenemos candidatos que nos mienten todos los días y no consideramos que somos tontos, sino al contrario, que a pesar de todo eso es que fuimos al menos peor. Eso es lo mismo que podríamos pensar en Alemania en 1933, y no queda un pueblo olvidado o queda un pueblo malvado, entre otras cosas. ¿Vale? Esto es lo que se debe generar, que es la empatía histórica. Ahora, para que lo hagamos un poco más dinámico, es aquí donde viene su primera parte de la actividad. Quiero que imaginen que ustedes son una persona del futuro. Año 3000 están ustedes. Y por algún caso a alguien le interesa cómo vivían en México en el 2021. Y ustedes, como buenos historiadores del futuro que les estoy hablando, deciden buscar fuentes escritas como son los periódicos. Y encuentran estos 3 titulares. Quiero que se tomen el tiempo y los lean detenidamente. Quiero que piensen qué les genera este tipo de noticias. Venden niñas por ganado o cerveza en la Sierra de Guerrero. No quiero que me vendas el drama de la venta de niñas indígenas en Guerrero. Pese a sus súplicas, Eloína Feliciano fue otra de las niñas entregadas en matrimonio bajo un acuerdo de usos y costumbres en los pueblos en la montaña. Organismos internacionales exigen que termine de manera inmediata la venta de niñas. Los firmantes proponen una comisión que presente un plan de acción para atender la situación de las niñas en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Traten de entender lo que dicen estas noticias. Ahora, una vez que lo reflexionaste, necesito que en una hoja en blanco, en tu libreta, trates de explicar por qué los indígenas en la Sierra de Guerrero, o en Chiapas, o en Oaxaca, permiten vender a niños, especialmente mujeres, como mercancía por cerveza, animales de carga, animales de rancho. Traten de explicarlo. Ustedes van a escribir aproximadamente media cuartilla tratando de explicar por qué hacían esto los indígenas en esos lugares. Yo cuando la revise les diré si están explicando o están juzgando el hecho acontecido en el 2021, que es la venta de niñas en la Sierra de Guerrero. Esa es su primera actividad. Tienen que tratar de explicar, sin llegar a juzgar, el acto de los indígenas en esos lugares sobre niñas que podrían ser tanto familiares, conocidas, amigas, hermanas, y que de la nada pues ya no son tuyas, sino ahora le pertenecen a otra persona que por dar un objeto, por dar dinero, pues ahora es suya. ¿Sale? Entonces esa es la primera parte de sus actividades. Bueno chicos, continuando con la temática de la semana, es necesario que sepan las 6 características que debe tener una explicación histórica para que sea entendible y aceptada no solamente por otros historiadores, sino por el público en general, es decir, cualquier persona. Para que un historiador sea creíble su investigación, debe tener 6 características específicas y necesarias para que sea un relato creíble. La primera es que el hecho histórico tiene que estar ubicado en un lugar determinado. Tiene que haber siempre la descripción del espacio físico o geográfico en donde acontecieron los hechos que al historiador le interesa reconstruir. En segunda, tiene que haber una descripción del tiempo en el que ocurrió el evento. Tiene que haber una fecha de inicio y una fecha de finalización. Como tercer punto,
tenemos los antecedentes, en las cuales el historiador tratará de ver si hay una relación con eventos pasados o que tengan similitudes con algo que ya es mucho más antiguo de lo que el historiador quiere reconstruir. La cuarta característica de una explicación histórica se encuentra el contexto. El contexto es muy necesario para tratar de ubicar el hecho histórico que está desarrollando el historiador, es decir, tiene que ser ubicado en un proceso. Por un ejemplo, no es lo mismo decir hubo una batalla en el monte que decir hubo una batalla en el monte en la guerra de independencia. Así ya tienes una idea de que por qué se estaban peleando, por así decirlo. Como quinta característica, tenemos a las personas que participaron, los protagonistas. Pueden ser principales o secundarios. Entre más protagonistas inmiscuye el historiador en el relato que está reconstruyendo, más creíble será. Y por último, es tratar de encontrar las causas que ocasionaron el hecho histórico que el investigador está reconstruyendo. Es decir, que lo explique. Una vez que ya nos narró todos los datos, tiene que explicar por qué acontecieron las cosas. Para que ustedes lo puedan realizar, les dejaré un ejemplo sobre la batalla de la Angostura, en la cual el historiador Jesús Velasco Márquez, en el capítulo La Guerra de Estados Unidos contra México, en el libro Gran Historia de México Ilustrada, tomo 6 del año 2002, en la página 75, nos narra sobre la batalla de la Angostura. Al leerla tendrán que identificar los 6 puntos que acabo de mencionar y escribirlo en su libreta. Cualquier duda que se les vaya generando al realizar las actividades o al ver el video, por favor, mándenme un mensaje. Al hacer esta actividad, tendrán que sacarle fotografía o captura de pantalla si lo hicieron en su celular y subirlo a Google Classroom. Una vez hecho, darán en entregar tarea y yo me comprometo a verificar sus trabajos lo más pronto posible. Recuerden, van a tener hasta el domingo, es la fecha límite para entrega de trabajos de esta semana. Excelente día, pásenla muy bien, sigan cuidándose y cualquier duda estoy para ayudarlos. Hasta pronto.